despoblados hay 15 a lo largo de todo Val de Gallinera y el Val de Alcalá, que es este en el que estamos ahora. Que sobre esto no hay casi nada. La documentación de ese censo del que os hablaba, del 1356, en ese siglo XIV, tenemos algún documento que dice que aquí vivían 17 familias en el siglo XIV y que ya vivían antes de la llegada de Jaume I a toda esta zona. Alfonso X el Sabio todavía es infante, es príncipe de Castilla, pero su padre, al igual que a su hermano, el infante Manuel, los manda por esta zona para pacificar los territorios. Jaume I era suegro de Alfonso X, era el padre de doña Violante. Y claro, todo esto, como veis, no tiene nada que ver con una lucha, entre comillas, entre musulmanes y cristianos. El problema lo tenían Castilla y Aragón a ver qué hacían con esos antiguos reinos que anteriormente habían sido reinos de taifas, habían pertenecido al califato. Estos despoblados son muy interesantes para la investigación porque nos dan una idea de cómo eran las famosísimas alquerías. Diferentes casas independientes, unas más pequeñas, unas más grandes. Cada grupo de esas casas se llama ile, islas, como pequeñas manzanas. En un primer momento las alquerías eran una finca de explotación agrícola, normalmente vinculada a una familia poderosa, y poco a poco las alquerías se fueron haciendo más grandes. En la época preislámica, muy cerca de esa llegada o de ese desarrollo de lo andalusí, esa época en la que ha caído el Imperio Romano y la población se reestructura, y la mayoría de los señores de dinero se hacían fincas rurales. El caso de Elche es interesante porque, claro, sabemos que colapsa la ciudad de la Alcudia y de repente aparece la Medina Ils. Seguramente el origen esté en una antigua villa tardorromana que se transformó en una alquería. La cronología de lo poco que se ha excavado en este despoblado da una datación anterior al siglo XII, es decir, siglo XI, época taifa, en la época de la taifa de Denia. El molino, porque daros cuenta que el trigo era la moneda de cambio de estas gentes. El aceite también se utilizó como moneda de cambio, siguiendo esa tradición romana. Entonces, como veis, son espacios como sofisticados, ¿no?, que tienen su funcionamiento y son pequeños pueblos. Aquí, por ejemplo, es donde se encontraba, por ejemplo, la mezquita, el oratorio, porque sabemos que en las alquerías había espacios destinados a que la gente que vivía aquí pudiera hacer su rezo. Yo nunca entendí a los arqueólogos, que lo poco que se ha estudiado de esto, que no tuvieran interés en localizar ese oratorio, porque todas las alquerías lo tenían, y eso es lo que te demuestra si sí o si no, qué tipo de población había o qué no. Si no es un oratorio islámico, sería un oratorio cristiano. Da igual, el centro espiritual, aunque sea pequeñito, siempre está presente en este tipo de alquerías. Que entre ese siglo XIII en el que se conquista esta zona pasan 2 siglos hasta la expulsión de los moriscos, o por lo menos siglo y medio. Esas familias siguieron, mantuvieron sus costumbres. Después de 1609-1611 se van a utilizar como corrales. Estuvieron otra vez en uso por familias mallorquinas. Esta zona también se repuebla con personas que venían de la ciudad de Andratx, en Mallorca, y por orden del duque de Gandía, que era el señor de esta zona. Y en el siglo XVIII se despuebla, la gente se va, se abandona. Entonces lo que vamos a ver hoy es un proceso entre finales del siglo XI hasta el siglo XVIII. ¿Qué queda de la época islámica, andalusí o postandalusí? Alguna cosita. Esto está en completo estado de ruina, es una lástima. Todo esto estaba siempre lúcido en blanco, con esas partes de abajo en rojo o en azul. Algunas de las salas son casi un vertedero. En fin, interés por esto. A mí me entristece mucho, pero bueno, también es cierto que ahora, pues, los que vamos viniendo detrás, pues intentaremos poner en valor todo esto, pero para esto se necesita primero interés por la cultura y dinero. Otro negocio morisco muy importante es este. No vale hacer trampa, solo vale mirar esta página. ¿Qué pensáis que están haciendo estas personas? O algodón. O algodón, por el bulto.
O hielo, la nieve. Es nieve. Un nevero. El hielo conserva muy bien los alimentos. Se creaban esas estructuras, los neveros, y se guardaba la nieve para utilizarla para conservar alimentos. Pero no solo eso, es que sabemos que desde Denia salían barcos con hielo a Argelia, a Libia y a Marruecos. Es decir, la nieve se vendía. Las plantas originales de época andalusí y post-andalusí serían estas. Tenemos una recepción, un zaguán, que se viene del árabe también, luego una sala grande y en la parte de atrás es donde tenemos las viviendas, ¿vale? Es decir, el dormitorio y la cocina. Canalizar el agua limpia, pero también evacuar el agua sucia. Entonces, en esta época había letrinas. Porque ese muro va a petar. Ahí tenemos un arranque de una puerta. En el siglo XVIII, en el XIX, se intentó reconstruir como corrales. Entonces, claro, parte de lo antiguo, de lo morisco, se pierde porque se cae. También tenemos restos de muralla que van cerrando toda la... y varias, además, porque como se fue ampliando. En las antiguas construcciones donde vivían, las mujeres estaban en la parte de atrás y delante, para separar las estancias, no se usaban muros, se usaban tapices o velos. Pero es que eso pasaba también en los palacios castellanos y por eso conservamos tapices tan maravillosos en España. Estamos en esta parte de aquí, ¿vale? En este muro. Este, para mí, según lo veo, es el más antiguo de la Alquería. Se utilizaba esa técnica del tapial. Esos agujeros, no me equivoco, eran los tablones de madera que permitían además construir en altura. Y luego esos tablones lo que se hacía era enlucirlos, porque había que higienizar los espacios. Así que os voy a desmudejarizar a todos. El arte mudéjar es una invención del siglo XIX porque lo que se hizo con esos edificios era quitarles la capa pictórica. Estas salas es muy curioso porque en el mundo andalusí se llaman salas tipo baju, que son unas salas rectangulares, estrechas y que no tienen la puerta en el eje longitudinal, sino que la tienen un poquito hacia un lado. Y eso es un tipo de habitación que la primera vez que la encontramos es en Medina Zahara, en la ciudad palatina de Medina Zahara.